Yasmina podría ser tu traumatóloga, curar tu lumbago o ser tu cardióloga. Trabajó muy duro, consiguió formarse y, con su experiencia, podría forrarse tratando pacientes en cualquier ciudad de crisis nerviosas y de obesidad. Pero la riqueza no la ha convencido y con otra causa se ha comprometido. En su dispensario se pasa la vida parando el progreso del virus del SIDA. Se siente orgullosa de ser una parte, una más de mucha gente que comparte sueños, ilusiones y también escollos trabajando duro por el desarrollo. Gentes de los 4 puntos cardinales formando entidades con fines sociales. Organizaciones que mueven conciencias y sensibilizan desde su experiencia, y que de manera limpia y sin tachones gestionan sus fondos y sus inversiones. Trabajando juntos y de igual a igual escuchan primero a la gente local. Critican a empresas que esquilman recursos, también a gobiernos de huecos discursos. Y aún hoy denuncian que existen tiranos que atan a sus pueblos de pies y de manos. Igual que Yasmina desde el sur de África, de España a Melbourne, comparten sus prácticas muchísima gente que está en este viaje y, con su trabajo, lanza este mensaje. No es cosa de arcanos ni es una proeza. Está en nuestras manos frenar la pobreza.